La llegada del coronavirus trajo una respuesta inmediata de la sociedad. Ante la falta de medidas de protección de los sanitarios, un grupo de voluntarios reaccionó y puso en marcha un equipo de trabajo. Nos juntamos a través de Telegram, de una red social, y ahí fue donde empezamos todo el proyecto de decir, ¿qué hacemos? O sea, hemos visto que esto ya se está haciendo, por ejemplo, en País Vasco y tal. Vamos a intentar ponerlo, por ejemplo, en marcha lo antes posible para entregar a los hospitales, a residencias y tal. Y al principio estábamos 16, 20, no estábamos más. Y lo que hicimos fue coordinar las diferentes zonas. Yo me encargué de Sangüesa y la zona, junto a Sergio de Cáseda. Y luego pues lo que hicimos fue crear diferentes grupos de Navarra y ahí nos juntamos. Un equipo de trabajo de unas 700 personas que fue eficaz desde el primer momento, sin estar dotado de una gran infraestructura. Los primeros días las entregas eran de 200, 300 y acabamos entregando casi 2000 cada día. Entonces, claro, eso es una barbaridad y lo que hicimos fue cubrir muy rápido todo el tema sanitario. Luego ya empresas grandes con moldes de inyección empezaron a fabricar unas tiradas de 3000 diarias y dijimos, bueno, nuestro papel ya lo hemos hecho. Pues un balance muy bueno, la verdad, porque al final, poder cubrir de una forma tan rápida todo Navarra es muy difícil realmente. Seguimos fabricando, no estamos como Ayuda Makers Navarra, que es como se nombró a este colectivo, pero seguimos fabricando para comercios de la zona. Jesús es uno de los afortunados que no ha tenido que cerrar. Todo lo contrario, tiene más trabajo que nunca. Pues al final, pues todos los chavales están estudiando en sus casas, tienen videoconferencias, empresas con teletrabajo. Es difícil conseguir una webcam, la PlayStation ha duplicado su precio, así como los cartuchos de tinta. Bueno, ha subido una barbaridad el tema de las ventas en webcams, cartuchos de tinta, impresoras. Y esto es como todo, al final los fabricantes ven la tajada y disparan los precios y al final a nosotros no nos queda otra que subirlo, sí. Pero productos que igual han subido un 50 o un 60%. Las webcams han disparado una salvajada. Nosotros antes de empezar todo esto teníamos aquí modelos en 15-20 euros y ahora ese mismo modelo no lo podemos vender por debajo de 35 porque perdemos. Estas son las nuevas demandas de la sociedad que ha arrinconado, por ejemplo, al famoso reloj de actividad, que hace unos meses era el regalo estrella.